Buenas tardes. Nuestro tema de exposición son las perturbaciones antrópicas. Primeramente debemos de saber qué es una perturbación. Una perturbación es un cambio perceptible por la variación en la composición, estructura o funcionalidad de las poblaciones o comunidades de un ecosistema. Pueden ser cambios pequeños y continuos, como el aumento de la temperatura, o súbitos e intensos, como podría ser una gran riada. Cambios que pueden ser rítmicos y por tanto predecibles, como puede ser la alternancia de día y noche en las estaciones, o impredecibles, como el incendio provocado por un rayo al caer en un árbol. Los organismos deben de responder a todos estos cambios. A veces pueden adaptarse y otras veces no. Todos los ecosistemas tienen una capacidad de resistencia a los cambios y también una resiliencia o de puesta adaptativa cuando este hecho se produce. Una perturbación natural es un suceso discreto en el tiempo que altera la estructura de los ecosistemas, las poblaciones o comunidades y que crean algunos cambios físicos. Estas no tienen un efecto único en el ecosistema, sino que dependen del régimen de perturbaciones que son las características espaciales y temporales, como el fuego, las avalanchas de nieve, fenómenos meteorológicos extremos como vientos intensos, temperaturas anormales, etc. Inundaciones y deposición de partículas, las plagas de insectos, las enfermedades y algunos mamíferos. Como mencionamos anteriormente, las principales perturbaciones, ya sea fuego, viento, insectos y enfermedades, y sus efectos sobre el ecosistema. El fuego es la perturbación más importante en los ecosistemas mediterráneos, por la elevada acumulación de biomasa seca. En función de la intensidad y la frecuencia de la perturbación, la comunidad existente puede sufrir pequeñas modificaciones o puede perder su capacidad de restablecerse y dar paso a una nueva comunidad. Altera la estructura del bosque, como pueden ser ocasionados por incendios, vientos y la explotación forestal. Alteran cambios en la composición de especies del bosque, como pueden ser la introducción o eliminación de nuevas plantas o animales. Y alteran el clima, como puede ser con los cambios climáticos bruscos. El territorio salvadoreño hace 200 o 400 años era diferente al actual, como puede ser por ejemplo los lagos de Coatepeque, el lago de Ilopango y Apastepeque. Estos se originaron a partir de cráteres de volcanes apagados, que posteriormente se llenaron de agua. Hasta 1971 hubo un lago dentro del Boquerón, a raíz de una erupción volcánica, y con esto el lago se evaporó. Las perturbaciones antrópicas son causadas por factores ajenos a la naturaleza, como por ejemplo la contaminación. Los efectos que generan sobre los ecosistemas pueden ser variados, generalmente efectos negativos. Las perturbaciones antrópicas pueden ser descritas en términos de distribución espacial, área o tamaño, intensidad, severidad, entre otras. También la interacción entre estos factores es una caracterización de perturbación a la cual se le llama sinergismo. Algunos factores de perturbación antropogénica incluyen cambios en el cauce de los ríos, incendios forestales, desmontes agropecuarios, pastoreo y explotación forestal. La intensidad y la frecuencia son muy importantes cuando se produce una perturbación. Cuanto más intensa y frecuente sea la perturbación, más difícil será de resistirla y adaptarse. Si la frecuencia es demasiado intensa, los organismos podrán resistir mejor e incluso adaptarse predictivamente, es decir, adelantar las respuestas antes de que se produzca el cambio. Riesgo ambiental y clasificación de riesgo. Llamamos riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente, o causa de un fenómeno natural, o una acción humana, es decir, una perturbación negativa. El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos. Ahora la clasificación de los riesgos. Los riesgos pueden clasificarse como riesgos naturales debidos a los fenómenos naturales y riesgos antropogénicos debidos a las acciones humanas. Los riesgos naturales.
Algunos ejemplos son los asociados a fenómenos geológicos internos, como erupciones volcánicas y terremotos o la caída de meteoritos incluso. Las inundaciones, aunque debido a causas climáticas naturales, suelen ser riesgosas dependiendo de la presencia y la calidad de infraestructuras, como presas que regulan el caudal o las carreteras que actúan como diques, que pueden agravar sus consecuencias. También tenemos los riesgos antropogénicos. Son originados por actividades humanas, aunque las circunstancias naturales pueden condicionar su gravedad. Un derrame de crudo en el mar, un accidente químico o una explosión nuclear, como tenemos la de Chernobyl en 1986. Son episodios de origen antropogénico de consecuencias fatales, cuando se produce un solapamiento de las actividades y la presencia humana con los fenómenos naturales, sin el cual no existirán riesgos. Hablamos de interferencia. De la interferencia depende también la importancia del riesgo, la actividad económica y la residencia de la población. Pueden crear situaciones de riesgo o someter las poblaciones a riesgo de origen natural. Al aumentar su exposición, el riesgo depende de dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad. Se habla de vulnerabilidad para referirse a la importancia de los efectos esperados, que no depende solo del fenómeno o accidente temido, sino de las medidas de prevención y de protección. Un ejemplo de una perturbación podría ser los incendios forestales. El tiempo afecta a casi todas las regiones del planeta, con diferencia a intensidad y recurrencia según el clima, tipo de vegetación y fuentes de ignición. Para que se produzca un incendio se deben dar tres condiciones: que haya suficiente biomasa con cierta continuidad en el espacio para que pueda propagarse el fuego, que esta biomasa esté lo suficientemente seca para que pueda quemar y que se produzca una fuente de ignición. Los incendios forestales son las perturbaciones antropogénicas más comunes que se dan en las zonas de clima mediterráneos. Las 3/4 partes de los incendios forestales son intencionados, la mayor parte de los incendios por cremaciones agrícolas, para obtención de pastos, para quemar rastrojos, para tirar cigarrillos cerca del bosque, entre otras cosas. Las consecuencias más importantes que producen los incendios forestales son el agravamiento del calentamiento global, la erosión del suelo y la desertización, riesgo de deslizamientos e inundaciones, extinción de especies y grandes pérdidas económicas, entre otras cosas. Otra perturbación podría ser especies invasoras. Son animales, plantas u otros organismos transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural, que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde acaban resultando perjudiciales para la composición, estructura o los procesos de los ecosistemas de la diversidad biológica autóctona. Solo en ecosistemas fluviales, como puede ser por ejemplo el cangrejo de río americano y varias especies de peces exóticos, como el siluro o el pezol. Las comunidades vegetales de ribera también sufren el impacto de algunas plantas alóctonas, como la caña o la rubiria. Ahora, unas precauciones ante los incendios forestales. Primeramente, no debemos de jugar con nada que contenga fuego. No encender ningún tipo de fuego, como ya sea leña, hornillo de gas, carboncillo, parrillas eléctricas, cigarrillos, entre otras cosas. Ni quemar desechos. No tirar nunca cigarrillos encendidos ni cerillas sin apagar. Ni caminando ni por la ventanilla del coche. No encender fuegos artificiales, ni lanzar cohetes en zonas de peligro. Ni que sea a campo raso. Ni en terrenos agrícolas, ni sobre todo en urbanizaciones rodeadas de bosques, ya que esto podría causar un incendio en el momento. No quemar la basura de las parcelas, de las urbanizaciones. Podemos tirarlas dentro de los contenedores de la acogida selectiva o rechazo. No dejar nunca basura ni desperdicios en el bosque, ya que además de ensuciarlo, puede ser el origen de un incendio. Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados. Ahora, otras precauciones ante las especies invasoras. Aumentar el control sobre las vías de introducción o prohibir la importación de aquellas especies que pueden generar grandes impactos. Informar a la población sobre la importancia de conocer o controlar estas especies. Y por último, informar a las autoridades pertenecientes de la detección de algún ejemplar de algún tipo de especie invasora. Estas serían las
precauciones que debemos de tomar ante alguna perturbación que se nos dé o presenciemos.